La comunicación y su evolución a lo largo de la historia. Como primer punto tenemos la prehistoria, 30.000 años antes de Cristo. En la prehistoria, la comunicación se realizaba a través de gestos, pinturas rupestres y la oralidad. Las pinturas en las cuevas de Lascaux, Francia, son un ejemplo de cómo los seres humanos comenzaron a contar historias visualmente, como por ejemplo los dibujos que se mostraban eran de animales, manos, marcas y rasgados que simbolizaban sacrificios como también rituales, en sinónimo de comunicación en esa era. Ahora hablemos sobre la escritura. La invención de la escritura es uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. La escritura es un sistema de símbolos gráficos que representan sonidos o ideas que permiten transmitir información de manera precisa y duradera. Algunos sistemas de escritura, como los jeroglíficos egipcios, se desarrollaron a partir de pictogramas que eran dibujos simples que representaban objetos o ideas. Las primeras evidencias de escritura datan alrededor del año 3200 a.C. En Sumeria y en el Antiguo Egipto se encontraron las primeras evidencias de escritura. Ahora hablemos sobre el papiro. El papiro fue uno de los primeros y más importantes medios de comunicación en la antigüedad. Los antiguos egipcios desarrollaron una técnica para transformar las plantas de papiro en finas láminas que servían como soporte para la escritura. Este material, ligero y relativamente fácil de producir, revolucionó la forma en que las civilizaciones antiguas registraban y transmitían información. Estos papiros se descubrieron en el año 3000 a.C. El papiro permitió a los escribas crear rollos y códices para registrar leyes, historias, relatos mitológicos, conocimientos científicos y correspondencia. La imprenta, 1440. Su creador fue Gutenberg. En el siglo XV revolucionó la comunicación como la imprenta. La imprenta fue desarrollada en Europa durante el Renacimiento, un periodo de gran efervescencia cultural y científica. Antes de su invención, los libros eran copiados a mano, un proceso laborioso y costoso que limitaba su disponibilidad. La imprenta facilitó las producciones de libros, folletos a un costo menor, lo que permitió un mayor número de personas que tuvieran acceso a la lectura y el conocimiento, facilitando el aumento de la alfabetización y la difusión de ideas. El periódico. Los primeros periódicos emergen en Europa en el siglo XVII por Johann Carolus, en Estrasburgo. Con la expansión de la imprenta, los periódicos se multiplicaron ofreciendo noticias sobre política, comercio y cultura. Se convirtieron en plataformas para el debate público y la difusión de ideas. Estos hicieron que las noticias y la información fueran accesibles a una mayor parte de la población, promoviendo la alfabetización y el interés por la política y la cultura. La radio, 1920. La radio se vuelve popular en los años 20, facilitando la transmisión instantánea de noticias. Marconi, 1895. Se considera el inventor de la radio en 1895. Envió y recibió la primera señal de radio a una distancia de varios kilómetros. En 1901 logró transmitir una señal a través del Océano Atlántico. La radio se utilizó inicialmente para la comunicación marítima y militar. Durante la Primera Guerra Mundial, su uso se expandió para mejorar la coordinación de las tropas. La era de oro de la radio fue en 1930-1950, ya que se convirtió en el medio de comunicación más influyente con programas de noticias, dramas, comedia y música. Se unieron a la audiencia. La televisión. La televisión emerge como el medio principal en los años 50. Como primer punto tenemos la televisión en blanco y negro. Las primeras emisiones regulares comenzaron en la década de 1930 en Europa y Estados Unidos. La NBC fue la primera cadena en ofrecer programación regular en Estados Unidos en 1939 y las transiciones a color fueron a finales de la década de 1950. El teléfono fue creado por Alexander Graham Bell. Patentó el primer teléfono práctico el 7 de marzo de 1876.
Fue así como surgieron el teléfono de campana 1870 a 1920, el teléfono de disco 1920 a 1960, el teléfono de marcación 1960 a 1980, el teléfono inalámbrico de 1980 hasta los 2000. Y fue así como empezó la telefonía móvil y los smartphones, que son desde el 2000 en adelante. El impacto del teléfono fue que permitió la comunicación en tiempo real, transformando la forma en que las personas interactúan tanto a nivel personal como profesional. Hablemos sobre el celular Motorola. En 1996, la marca Motorola lanza al mercado el modelo Dyna TAC8000X, el primer teléfono móvil de la historia. Se vuelve un icono por su estructura que era en forma de ladrillo. Representaba un modelo de última generación. Durante los siguientes años compitió fuertemente con Nokia por liderar el mercado. Una lucha entre dos gigantes de las comunicaciones que sirvió para que el mercado evolucionara a una gran velocidad, haciendo cada vez más accesibles los equipos para todas las personas. El computador. Comenzamos con las computadoras mecánicas 1930 hasta 1940, las máquinas de tabulación y ENIAC 1941. Fue así como llegó la primera computadora comercial utilizada en empresas y gobierno. Esta es llamada UNIVAC 1951. Esta contaba con circuitos integrados, microprocesadores. A continuación hablaremos sobre las computadoras personales que surgieron en 1980 y 1990. Esta podría ser una marca como Apple, que marcaron el auge de las computadoras personales. El Internet. En 1995, el uso comercial del Internet se legalizó, llevando a la creación de empresas en línea y al auge del comercio electrónico. Era de las redes sociales y web. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube transformaron la forma en que las personas se conectaban y compartían contenido. Webs. Web 1.0, 1990 a 2000. Contenido estático. La mayoría de los sitios eran estáticos con información que no se actualizaba frecuentemente. Web 2.0, 2000 a 2010. Introducción de aplicaciones interactivas permitieron a los usuarios crear y compartir contenido fácilmente. Web 3.0, 2010-2020. Web semántica. Busca dar significado a los datos para mejorar la búsqueda y la interoperabilidad entre aplicaciones. Web 4.0, 2020 en adelante. Busca descentralizar la web mediante tecnologías como blockchain, permitiendo a los usuarios tener más control sobre sus datos. Inteligencia artificial. Se integran capacidades de EA para personalizar experiencias y mejorar la interacción.